Hoy quisiera contar con la atención de aquellos que viven con personas que tenemos déficit de atención y somos adultos. Porque si bien mencioné varias de las características de conductas, de emociones, de las personas que presentamos como adultos déficit de atención, ya sea cosas que hacemos o no hacemos, ninguna de estas tiene intención, ninguna de estas es voluntaria. Las personas que tenemos déficit de atención somos de alguna manera rehenes del déficit, de algo que no nos permite prever la conducta, que no nos permite recordar la experiencia y que aunque pasen varias veces las mismas cosas, estas situaciones no ayudan a aprender porque no podemos traer la situación pasada al momento en que es necesario. Por eso la idea es focalizar un poco en las consecuencias de estos comportamientos sobre las personas que acompañan, que viven, que aman a sujetos con déficit de atención, adultos. Y parte de esto en las parejas es un impacto importante, pero en la paternidad, la maternidad, también impacta en los hijos, con nuestros hermanos o nuestros socios. Y esa repercusión en el medio genera un segundo impacto. Si bien los síntomas generan un problema, un daño, es decir, perder un micro que necesitaba tomar para llegar a mi trabajo, me genera un problema porque llego tarde. Pero no llegar al micro que lleva a mi hijo a una excursión genera una consecuencia mayor. No solamente impacta en mí, me puedo sentir muy culpable, avergonzada y criticada por esa conducta que no pude modificar, sino el impacto en el otro. El impacto en el otro que se traduce en una interpretación. La persona que llega tarde, esa conducta puede ser interpretada, no le importa, no le interesa. Y es lo que muchas veces escuchamos en el consultorio, no le importa, no le interesa. No soy importante. O el no poder elegir, el no poder decidirse y el dar vueltas hace que otra persona nos esté esperando o esté esperando ese momento dedicado a ellos. Y otra vez la traducción es, no soy importante. Si lo fuera, me prestaría atención y sobre todo porque sabemos que el déficit de atención no es un déficit, sino es una disregulación. Quiere decir que hay momentos en que nosotros tomamos, porque algo es muy atractivo, porque despierta mucho interés, tenemos la posibilidad de hacerlo. Y hacerlo de tal manera que hasta nos es difícil corrernos. Es decir, es difícil explicarle al entorno que uno no puede hacer una cosa, pero que hace muy bien otra. Es decir, si podés prestar atención a todo ese capítulo de la serie, ¿por qué no podés mirar una película conmigo? Entonces, muchas de estas cuestiones reciben un impacto enorme en nuestro entorno cuando contestamos sin pensar y decimos cosas inadecuadas o cuando no contestamos lo que pensamos realmente porque evitamos el conflicto. Cuando tratamos de complacer y decimos que sí sistemáticamente a todo para tratar de que ese otro tenga una imagen mejor de nosotros mismos, cuando arrastramos una autoestima baja, cuando hemos vivido criticados durante la infancia, la adolescencia y después transportamos la crítica a nuestro interior. Cuando vivimos en un entorno que permanentemente siente que es abandonado, que vive solo, que está enfrentando problemas sistemáticos que son generados por conductas involuntarias, pero que nadie explica, que nadie entiende. Porque una persona con déficit de atención no tiene un problema de inteligencia. Entiende perfectamente lo que tiene que hacer. El problema es que no lo puede hacer. O no lo recuerda, o lo hace tarde, o lo minimiza, o no piensa, ¿qué pasará si no lo hago? Directamente no lo hace. Y no es un trastorno de distracción, como muchas veces digo, sino de atracción. Yo no me distraigo. A mí las cosas me atraen, es como ser un metal y que los imanes me rodeen. Y entonces el entorno dirige, no dirige la voluntad. Por eso no olvidemos que si vos tenés un ser al que amás y tiene déficit de atención y hoy escucha esto y minimiza y dice yo no voy a pedir ayuda, tal vez vos puedas ayudar.
porque esto no solamente lo ayudaría a la persona que amás, sino va a bajar un montón, muchísimo, el estrés tuyo y de los que conviven en las familias que padecen esto. No lo olvides. Tal vez al principio sea difícil que ellos lleguen solos y hay que llevarlos de la mano. Y por ahí te la quieren morder, pero no te olvides, ellos no pueden hacerlo. Un beso y nos vemos en otros 5 minutos.